Shalom para todos y para todas. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted. Pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted Shalom. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de Rav Shaul, a quien normalmente se conoce como el apóstol Pablo. Vamos a estar hablando acerca de conociendo al apóstol Pablo y vamos a tocar algunos puntos específicos para identificar a Pablo si realmente era cristiano o era fariseo. Pero antes de todo queremos también recordarle que usted puede encontrarnos en YouTube a través de nuestro canal Conozca la Verdad. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, entonces le pedimos de favor que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que usted sea una de las primeras personas en llegarle los estudios tan pronto nosotros lo estemos publicando. Vamos a iniciar de una vez y vamos a hablar enfocado en 4 principios. El primero es que vamos a hablar acerca de Pablo y la fe de Israel. Segundo, misión de Pablo a los gentiles. Tercero, la Torá en la vida de Pablo. Y cuarto, la Torá en las enseñanzas del apóstol Pablo. Para hablar del primer punto, que es Pablo y la fe de Israel, tendríamos que comenzar diciendo lo siguiente, y es que para entender mejor la fe de Pablo, o la fe que él enseñaba en aquel entonces, tenemos que volver a la época del primer siglo. En otras palabras, tendríamos que tratar de retroceder aproximadamente 2000 años atrás, si en verdad queremos conocer a Pablo como judío y también como fariseo. El judaísmo de aquel entonces, que era dominado por un grupo llamado los fariseos, cuyos negocios y liderazgo fueron apoyados y limitados a la vez por el gobierno romano. La primera cuestión aquí es que debemos de abordar el término fariseo. Y para abordar sobre este término, sobre esta palabra, los modernos diccionarios cristianos dan 2 definiciones principales acerca de lo que es o era un fariseo. Primero, un miembro de una antigua secta judía que hizo hincapié en la interpretación estricta y la observancia de la ley mosaica, tanto en su forma oral como escrita. Segunda definición es que un fariseo es o era una persona hipócritamente autosuficiente. Esto es lo que describen la mayoría de los diccionarios hoy en día acerca de lo que es o era un fariseo. Sin embargo, parece ser que los autores de dichos diccionarios, e igualmente dentro de lo que es el cristianismo hoy en día, ignoran que para los tiempos de Yeshua y que para los tiempos del apóstol Pablo existían 7 tipos de fariseos. Si necesita más información acerca de esto, puede buscar en nuestro canal y tenemos estudios en donde hablamos acerca de los 7 tipos de fariseos. Nuestra cultura occidental moderna iguala la número 1 con la número 2. Hablando de estos tipos de definiciones. Según ellos, según el cristianismo, los fariseos son los chicos malos y las creencias que ellos sostuvieron fueron un error. Después de todo, Yeshua no los llamó hipócritas, malos, generación de serpientes, etc. ¿Cómo se explica entonces que 20 años después el apóstol Pablo en su ministerio, 20 años después de Yeshua aproximadamente, Pablo todavía se identifica como un fariseo, según Hechos capítulo 23 versículo 6? Usted se va allí y va a ver donde Pablo mismo confiesa con sus labios diciendo, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Como buen fariseo, Pablo defendió y mantuvo la Torá toda su vida. Y vemos todo esto en el libro de los Hechos y en todas sus cartas paulinas.
Cuando leemos el Nuevo Testamento en su propio contexto hebreo, nos encontramos con que Pablo, correctamente llamado Shaul, este era el nombre verdadero de Pablo, Shaul. Pablo leyó, comprendió, enseñó y escribió sobre las Sagradas Escrituras y el Mesías desde una mentalidad farisaica hebrea. Pablo fue enseñado personalmente por Gamaliel, que era un fariseo y era la cabeza del Sanedrín de aquel entonces. Hay una gran posibilidad de que Pablo se estaba preparando para asumir el liderazgo del Sanedrín. Esto habría hecho a Pablo el equivalente del jefe de justicia de la Corte Suprema de Israel. Pablo se llamó a sí mismo un hebreo de hebreos, un término que quiere decir que no era un judío helenístico. En otras palabras, un judío que había abandonado en gran parte la Torá con el fin de ser más aceptado en la cultura grecorromana en que vivieron en aquel entonces. Como veremos, pues, las Sagradas Escrituras nos muestra que nada de esto cambió cuando Pablo se convirtió en un creyente del Mesías. Vamos a hablar acerca del segundo punto, que es misión de Pablo a los gentiles. Pablo recibió sus órdenes de marchar desde el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Este consejo fue convocado para abordar la cuestión específica de que los gentiles tenían que demostrar su validez a través de las obras de la Torá en lugar de la salvación. En otras palabras, diferente a lo que hoy en día se entiende en el cristianismo. El cristianismo se fundamenta mucho en la salvación, en un rapto, en donde va a ser raptado o arrebatado al cielo para vivir en el cielo. Sin embargo, el concepto o el fundamento de la fe de los hebreos para el tiempo de Yeshua era la obediencia a la Torá. Y la salvación para un hebreo no era nada más y nada menos que la restauración del reino a Israel. Es por esto que los discípulos en una ocasión le preguntaron a Yeshua: ¿restaurarás tú en estos tiempos el reino a Israel? Yeshua le contestó: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto usted lo conoce muy bien. El Evangelio ahora iba a salir a un mundo gentil pagano, y estos nuevos creyentes venían directamente a la fe de Israel a través del Mesías. Ya no tienen que llegar a través de las filas del judaísmo como los gentiles venían antes. Se trataba de una nueva forma de hacer las cosas, pero que fue confirmada por Hashem en el versículo 8 del capítulo 15 de los Hechos. Era difícil para muchos judíos el abrazar esta aceptación instantánea de los gentiles, ya que estos paganos convertidos no sabían nada de la Torá y trajeron un montón de prácticas terribles con ellos. El comentario de Pedro en Hechos capítulo 15 versículo 10 señaló a aquellos que querían que los gentiles se convirtieran en judíos primero, ya que si Hashem hubiera mandado perfecta observancia de la Torá como requisito previo a la fe, entonces todos estaban en peligro, ya que ninguno de ellos podría observar la Torá perfectamente antes de convertirse. En otras palabras, lo que estaba sucediendo aquí es que el problema que existía en el principio era si el judaísmo podía aceptar a los paganos y a los gentiles. Hoy en día, la carta se ha virado y el problema hoy en día consiste en si el cristianismo puede o quiere aceptar al judaísmo. Una cosa es el judaísmo y otra cosa es judaizar. En una ocasión el apóstol Pablo condena judaizar y la Biblia misma, la Torá, condena judaizar. ¿Qué es judaizar? Judaizar no era nada más y nada menos que un grupo de creyentes que se levantó en el tiempo de Yeshua y después de Yeshua permanecieron un largo tiempo, en la cual ellos fundamentaban la salvación en la circuncisión.
y decían que nadie podía salvarse si primero no se circuncidaba, cuando realmente el propósito del Eterno dar la circuncisión no era para salvación, sino que dio la circuncisión como un sello, como una confirmación de un pacto que había hecho con nuestro padre Abraham. De igual manera, el cristianismo hoy en día, cuando escucha acerca de la ley de Dios, dice que la ley es mala porque por medio de la ley nadie pudo ser salvo. Sin embargo, ignora que el propósito de que el Eterno diera la ley o la Torá nunca fue para salvación, sino que la dio para obediencia, porque por medio de la Torá, por medio de la ley, por medio de los mandamientos y por medio de la obediencia a ello, es que entonces llegamos a la fe. La palabra dice y enseña que el fin de la ley es Cristo. El problema consiste en que el cristiano entiende esa expresión como que Cristo vino y le dio fin a la ley. Sin embargo, el contexto original, el mensaje de este contexto, lo que dice es que el propósito de la ley es Cristo. Bien, entonces continuamos diciendo lo siguiente. Una vez que estos gentiles aceptaron a Yeshua, el consejo les obligaba a seguir inmediatamente a ciertos mandamientos mínimos de la Torá para iniciarse en la fe judía. Esto se encuentra en el capítulo 15, versículo 20 de los Hechos. Esto se hizo para tener comunión con judíos y también con gentiles creyentes que ya sabían, que conocían y que observaban la Torá. El Consejo estableció estos mandamientos básicos de la Torá con el entendimiento de que estos gentiles aprenderían más de la Torá de Moisés de la forma en que asistieran a la sinagoga o al templo. En otras palabras, estos 4 mandamientos o estas 4 prohibiciones que se le dio a los gentiles, que vamos a ver a continuación, se le dio a los gentiles con el fin de que comenzaran a ejercitarse como principiantes en la fe. Y vamos a verlo a continuación. Este es el significado de Hechos, capítulo 15, versículo 21. Si los gentiles no seguían los requerimientos mínimos del consejo, habrían sido expulsados de las sinagogas y no expuestos a la lectura y al estudio continuo de la palabra de Hashem, que no era nada más y nada menos que la Torá. Vamos a hablar entonces en este próximo punto acerca de la Torá en la vida de Pablo. En el libro de los Hechos, Lucas deja claro que aquellos de Israel que aceptaban al Mesías de Israel y seguían la Torá eran la eclesía. Eclesía es una palabra griega que significa los llamados y no la iglesia como se ha dado a entender hoy en día en el cristianismo. Segundo, Pablo tiene una opinión distinta. La escritura muestra que él observó la Torá y habló a favor de la Torá. Él circuncidó un hombre que aún no había sido miembro del judaísmo. Esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y vamos a estar dando ejemplo en el Nuevo Testamento y presentando a Pablo de cómo Pablo continuaba apoyado, enfocado, enraizado o fundamentado en la Torá del Eterno, que es lo que se conoce hoy en día en el cristianismo como la ley de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3 dice la palabra: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Él tomó un voto de la Torá. Hechos capítulo 18, versículo 18, dice la palabra: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó
a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Él continuó observando la fiesta levítica de los panes sin levadura. Vamos a ver aquí algunas de las fiestas levíticas, la cual se encuentran en Levíticos capítulo 23, donde Pablo en el Nuevo Testamento continúa celebrando las fiestas del Eterno. Hechos 26 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Él observó y motivó a otros para que observaran la Pascua. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Él continuó observando la fiesta levítica de Shavuot, lo que hoy en día conocemos como Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa 50 o 50 días, hablando aquí en este caso específico. De manera que cuando usted como cristiano, como evangélico, me dice que usted es evangélico pentecostés o evangélico pentecostal, usted lo que me está diciendo es que usted es un evangélico de 50 días. Entonces, este es el problema, este es el inconveniente de las traducciones. Como las escrituras en el idioma hebreo, la cual es su idioma original, se tradujeron al griego, hubieron muchas palabras y muchos conceptos que cambiaron automáticamente, porque hay palabras en un idioma que no se pueden traducir a otro idioma. Entonces el cristianismo habla de Pentecostés sin realmente tener un concepto o un conocimiento correcto acerca de lo mismo. Pentecostés, como ya hemos dicho, es una fiesta del Eterno, en la cual el Eterno ordena a sus hijos que observen, que celebren esta fiesta, que es la fiesta de Shavuot. Veremos qué dice la Escritura. Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, Shavuot, si le fuese posible, en Jerusalén. Dese cuenta que Pablo, no importando el lugar en donde estuviera, para los días de fiestas, él procuraba con toda diligencia estar precisamente en ese día en el templo de Jerusalén. Primera de Corintios 16:8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, Shavuot. Él observó Yom Kippur. Este es el ayuno mencionado en el siguiente verso, Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Él probó que él no estaba enseñando en contra de la Torá, tomando un voto. Hechos 21 al 26. Enseña la palabra. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué es apostatar de Moisés? Hablar en contra de la ley de Dios, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿Qué es purifícate con ellos en el concepto hebreo? Bautízate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Guardando qué? La ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan, primero, de lo sacrificado a los ídolos, segundo, de sangre, tercero, de ahogado, y cuarto, de fornicación.
Estos fueron los 4 principios o las 4 prohibiciones que el concilio de Jerusalén les prohibió al principio a los gentiles, a los paganos. Ellos como principiantes, como nuevos creyentes, se le dieron estos 4 mandamientos para que comenzaran a crecer en la fe. Pero luego que crecieran, luego que maduraran en la fe, entonces se les iba a enseñar correctamente la Torá para que observaran, obedecieran y guardaran todos los mandamientos escritos en la Torá. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Él citó su continuidad en la observancia de la Torá y en su defensa delante del gobernador romano. Hechos 24, 14 al 17, dice la palabra: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres. ¿Cuáles son mis padres? ¿A quién se refiere Pablo acá? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Sigue diciendo: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Creyendo qué? Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Hashem, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Hashem y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Y de nuevo, otra vez, delante de otro gobernador romano, está escrito donde dice, Hechos 25:8, que llegando Pablo en su defensa dijo: ni contra la ley de los judíos, ¿ni contra qué? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Y delante de una audiencia judía también profesó y dijo, Hechos 28:17, dice la palabra que aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. ¿A quiénes? A los principales de los judíos. ¿Quiénes eran los principales de los judíos? Los fariseos. Dice, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Costumbres de nuestros padres aquí es la ley, la Torá. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Cuarto y último punto aquí es donde vamos a hablar acerca de la Torá y las enseñanzas de Pablo. Vamos a demostrar conforme a la palabra en el Nuevo Testamento que Pablo nunca renunció a la Torá, nunca renunció a la ley del Eterno, nunca se apartó de ella, nunca enseñó nada nuevo, ni mucho menos nada diferente. Pablo enseñó a otras personas a observar la Torá de la misma manera en como él lo hizo. Un excelente ejemplo puede ser visto donde él instruyó a Timoteo a usar bien la palabra de Hashem. Esto significa que hay una forma correcta de explicar las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esta forma? Esta forma de hacerlo es de acuerdo a la Torá. Como la Torá, incluyendo el resto del Antiguo Testamento, son las Escrituras acerca de las cuales Pablo escribió a Timoteo, diciendo lo siguiente. Vamos a ver qué le dijo Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15 al 17 dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua. Toda la Escritura es inspirada por Hashem y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Hashem sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay varias enseñanzas importantes en estos 3 versos. Primero, Timoteo ha tenido las Escrituras que se refiere Pablo desde que él era un niño. Y esto no incluye el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Segundo, el plan de salvación de Hashem en las Escrituras del Antiguo Testamento eran a través de la fe.
Obviamente Hashem no ha cambiado. Tercero, las escrituras del Antiguo Testamento era lo que iba a ser utilizado por los creyentes en Yeshua para adoctrinar, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿Cuántos seguidores de Yeshua hoy día enseñan acerca de él y lo que es la fe desde el Antiguo Testamento? Muy pocas personas, muy pocos cristianos. Pablo le dijo a Timoteo, haz esto. Cuarto, las obras son inseparables de lo que es la fe. Quinto, con estas escrituras del Antiguo Testamento, el hombre de Hashem está completo. El Nuevo Testamento también es inspirado y no contradice en nada a la Torá o a la Tanaj, lo que usted como cristiano conoce como Antiguo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento, los libros deben ser interpretados a la luz de lo que enseña la Torá, no al revés. En otras palabras, usted como cristiano no puede seguir con la costumbre de cómo se hace en las iglesias, de enseñar a los creyentes a partir del Nuevo Testamento sin enseñarle el Antiguo Testamento. No tiene sentido conforme a la palabra del Eterno. Desafortunadamente, la mayoría de la gente que viene a la fe hoy en día se les enseña una teología particular de una iglesia de acuerdo con el Nuevo Testamento, es decir, no se basa en la Torá, y luego el Antiguo Testamento es interpretado por ellos de acuerdo a su propio punto de vista del Nuevo Testamento. Este no era el método de la comunidad nazarena mesiánica original. No era así como lo hacían los primeros creyentes. Para los primeros creyentes, las cartas del Nuevo Testamento, aunque inspiradas, pero no eran simplemente más libros de la Biblia para ser leídos al gusto de alguien en particular, es decir, ajenos de un apropiado entendimiento de la Torá. Las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro y Juan fueron vistas como contenedoras de las enseñanzas alágicas o explicaciones a menudo a los gentiles de cómo seguir la Torá como un creyente o comunidad de creyente en Yeshua el Mesías. Hoy en día hay un Jesús que se predica casi exclusivamente desde el Nuevo Testamento. Es por eso que usted ve hoy en día que hay iglesias inclusive que llevan por nombre Iglesia Novotestamentaria. Esto es un error, no es tan fundamentada en la palabra. ¿Predicaron Pablo y los otros discípulos a Yeshua utilizando el Nuevo Testamento? Por supuesto que no. Lo único que tenían era el Tanaj, Torá. Tanaj es una palabra hebrea que consta de 3 letras, 3 consonantes. El abecedario hebreo no contiene vocales originalmente, por tanto, todo lo que contiene son consonantes, 22 consonantes. Y la palabra Tanaj se compone de 3 letras. Tanaj. La T, que significa Torá, o Pentateuco en griego, la cual son los 5 primeros libros de la Biblia. La N, que significa Nevin en hebreo, que traduciéndolo al español son los profetas. Y la J o la K al final de Tanaj, esa K al final que significa Ketivim, que traduciéndolo al español son los escritos. Entonces, la Biblia en realidad está compuesta por la Torá, los profetas y los escritos. La Torá, que es la palabra de Hashem, vino primero y nada puede contradecirla. O si hay algo que la contradice, entonces debe ser rechazado. Somos salvos por la fe solo, pero esta fe, de acuerdo con las Sagradas Escrituras hebreas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento en el concepto hebreo, es una relación de confianza que es inseparable de la siguiente palabra de Hashem sobre cómo hemos de vivir su Torah. Yeshua mismo es inseparable de la Torah. Como Él es su objetivo, Él es su cumplimiento y su realización. Él es la Torá caminante. Por eso dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Esta enseñanza es consistente a través del Nuevo Testamento cuando se interpreta correctamente. Hay un error de interpretación cuando el cristiano lee la Biblia y cuando lee el versículo que dice que el fin de la ley es Cristo. El cristiano entiende que Cristo le dio fin a la ley, cuando realmente el concepto correcto de lo que está escrito allí, el mensaje que da, es que el propósito de la ley es Cristo. En otras palabras, el propósito por el cual el Eterno dio la ley, la Torá, desde el principio, la cual está desde antes de la fundación del mundo, fue dada simple y sencillamente para obedecer, y que por medio de esa obediencia entonces guiarnos, llevarnos al Mesías. El mismo Pablo dice que si usted es un gentil que ha optado por seguir al Mesías y que ahora tiene una relación con la Torá de Israel, la Torá que sostiene los pactos de la promesa, según Efesios 2, 11 al 12, dice la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mashiach, o sin el Mesías, o sin Cristo, como usted le quiera llamar, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Vamos a resaltar aquí, vamos a dar algunas pinceladas de estos dos versículos para que usted como cristiano lo entienda y se aleje, se separe de la mala interpretación que se le ha dado. Por ejemplo, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El cristiano, cuando escucha acerca de la circuncisión, dice que no es necesario, que no es válido. Sin embargo, aún en el tiempo de Pablo vemos que se está hablando de la circuncisión. Ahora, ¿cuál es el problema que existía en aquel entonces acerca de la circuncisión? Que dentro de los mismos fariseos y dentro de algunos creyentes que ya se habían convertido al Yeshua, comenzaron a predicar y a enseñar que si usted no se circuncidaba, usted no era salvo. Cuando realmente el Eterno, en su propósito original, nunca dio la circuncisión como señal de salvación, sino que su propósito de dar la circuncisión a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia es con el fin de simbolizar o de sellar un pacto que hizo con nuestro padre Abraham. En la Biblia todos los pactos tienen que ver con derramamiento de sangre. Por lo tanto, el pacto de la circuncisión es un pacto de sangre. Es bueno que usted como cristiano entienda esto muy claro. Sigue diciendo la palabra entonces que en aquel tiempo estabais sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. A los pactos. ¿Cuáles pactos? Los pactos que el Eterno de generación en generación ha venido haciendo. El Eterno primero hizo un pacto con Adán. Adán falló. Luego hizo un pacto con Noé, pero la generación de Noé falló. Luego hizo un pacto con Moisés, con el pueblo de Israel en el Sinaí, pero también fallaron. Luego hizo un pacto con David, pero esa generación también falló. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, 2000 años atrás, viene Yeshua para confirmar ese pacto, pero nos hemos descarriado como oveja, como dice la palabra del Eterno. El Israel del Eterno, no solamente el Israel nacionalista que vive en Israel, sino que nosotros como Israel del Eterno nos hemos descarriado. Entonces, por eso fue que Yeshua vino para reconfirmar ese pacto, para reafirmarlo nuevamente, para que ese pacto permanezca. Y dice la palabra que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Hasta aquí llegamos con este estudio. Deseamos que haya sido de bendición para usted. Y una vez más le recordamos que si usted no se ha suscrito
a nuestro canal, por favor suscríbase, búsquenos en YouTube como Conozca la Verdad, suscríbase, dele like y active la campanita de notificaciones para que usted sea una de las primeras personas en recibir nuestros estudios. Comparta también nuestros estudios. Compártalo con sus hermanos, compártalo con su familia, compártalo con sus amigos, con sus hermanos de congregación, compártalo con todas las personas que usted desee. El propósito del Eterno es que todos lleguemos al conocimiento correcto, a la estatura perfecta del varón, que es Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas, que ponga el Eterno en usted. Shalom.